Muy buenos días, Dios les bendiga. Espero se encuentren muy bien y vamos a seguir compartiendo la palabra de Dios. Así que vamos a pedirle que nos dé sabiduría, consejo, nos ilumine y esa guía nos pueda ayudar no solo para nuestras vidas, sino también para nosotros predicar el Evangelio como lo ha determinado Cristo en su palabra. Vamos a orar entonces. Muchas gracias, Padre, por todo lo que haces en nuestras vidas, lo que parece mal, lo que tiene una finalidad para bien y lo que es bueno también nos ayuda para mantenernos adelante por un camino. Muchas gracias porque nos has permitido conocerte, porque nada nos falta y estás siempre a nuestro lado, nos procuras y nos guías, porque estamos bien y nuestros seres queridos también. Estamos con muchas cosas que nos brindas, en la sabiduría también. Te doy muchas gracias por todo y permítenos ser adoradores en espíritu y en verdad, y conocer esa voluntad tuya junto con tus tiempos, conocerte en todo sentido, en la parte de ser fuego consumidor y en la parte de ser amor también. Te pido que nos ayudes para mantenernos por esos caminos tuyos y tener esa comprensión de tu voluntad, hacer las cosas conforme a la misma y hacer lo que tu palabra dice, no solo quedarnos en escucharla. Ayúdanos a amarte con todo nuestro ser y amar al prójimo como a nosotros mismos. Ayúdanos a permanecer en el amor y amar a los enemigos también, a ser agradecido y a darte esa gloria y honra, alabanza y adoración todo el tiempo. Danos sabiduría en todo sentido de nuestras vidas y en este momento, y a mí para expresarme correctamente en esta ocasión. Te damos muchas gracias por todo, hoy y siempre, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Vámonos a Salmos capítulo 22, versículo 1. Y tal vez conocerán de qué estamos hablando en este capítulo y este versículo. Unas palabras muy conocidas que podrán saber cuando las leamos. Dice así: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¿Por qué estás tan lejos de mi salvación y de las palabras de mi clamor? Está prácticamente solicitando, o más bien preguntando, por qué el amparo de Dios no está ahí, por qué se retiró. Muchas veces podemos pensar que Dios nos abandona, Dios nos deja, o no conocemos este tipo de voluntad suya y pensamos que algo malo está pasando. Muchas veces pensamos que es un castigo o que simplemente no fuimos escuchados. Pero hay que recordar que Dios está en todas partes, que Dios nos mira, sabe qué pensamos, sabe qué hacemos, sabe qué vamos a hacer, y todo el tiempo Dios está consciente de las cosas que hacemos. Número 2. Dios mío,
clamo de día y no respondes, y de noche y no hay para mí reposo. Estamos clamando de verdad en este tipo de situaciones difíciles que podemos llegar a tener. Estamos clamando, no me refiero necesariamente a gritar, pero sí hacer las cosas desde el corazón, orar con todo el corazón, con toda la fe, tener ese acercamiento a Dios. El día de hoy oramos, por ejemplo, estamos conscientes de que ese acercamiento a través de la oración nos ayuda también para comprender esa voluntad suya, para reflexionar sobre lo que tenemos o no tenemos que hacer. Eso es muy importante también, pero necesitamos orar. Importante orar siempre. 3. Pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel. En ti esperaron nuestros padres. Esperaron y tú los libraste. Clamaron a ti y fueron librados. Confiaron en ti y no fueron avergonzados. Bueno, hasta esta parte nos estamos dando cuenta, el pueblo de Israel, señalando, sintiendo que Dios ahí no está, pero Dios se mueve de maneras muy misteriosas. Permite que cosas aparentemente malas sucedan, pero por otro lado, también puede haber alguna situación de que le vaya bien a una persona mala, pero Dios sabe por qué hace las cosas. Por ejemplo, la prueba del pecado. Hay personas malas a las que les va bien para ver cuántos quieren hacer lo mismo, cuántos persiguen el dinero, la fama o muchas cosas del mundo, claro, con tal pues de definir o de separar. Dios establece esos mecanismos para separar quiénes son los adoradores verdaderos y quienes solamente lo hacen de pura palabra. Tenemos y hemos dicho en otras ocasiones que hay gente que hace muchas maldades y piensa que Dios está con ellos y mencionan a Dios en sus oraciones y están en los momentos de predicar la palabra hasta en primera fila, pero a la hora de la salida empiezan a hablar chismes, empiezan a mostrar egoísmo, a calumniar. O sea, ¿de qué sirve conocer la palabra de Dios si no se pone en práctica? Porque es lo indispensable, no solo tener el conocimiento, sino llevarlo a la actuación o a la acción más bien. Hay que recordar que toda la palabra, en primer lugar, habla de Cristo. Dios es el protagonista de la palabra. Y en segundo lugar, una gran cantidad de situaciones que se plantean están hablando hacia nosotros como lectores, pero desde el punto de vista del pueblo de Dios. Somos el pueblo de Dios. En primera, preguntarse sí o no, y en segundo lugar, si somos, ¿qué estamos haciendo para predicar y para servirle? Si nosotros tenemos un rey, no es cualquier rey, es el Rey de Reyes y el Señor de Señores, es el Altísimo. No se tiene que tomar a la ligera el servicio a Dios, al contrario, tiene que ser un privilegio. Y pues de esa manera se tienen que hacer las cosas. Pero ¿qué estamos haciendo? ¿Cómo estamos sirviendo a Dios? ¿Cómo estamos tomando ese privilegio que nos está brindando? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿Somos testimonio? Si en algún momento nuestra vida termina y estamos frente a Dios y nos dice todas las acciones que estamos llevando a cabo o que hicimos hasta el último de nuestros días, ¿nos sentiremos orgullosos de eso?
hay que preguntarnos, ¿qué estamos haciendo para que Dios nos use en la extensión de ese reino espiritual, de ese reino celestial, es decir, de ganar almas para Él? Dios nos usa para predicar el Evangelio. 6. Mas yo soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciado del pueblo. Todos los que me ven me escarnecen, estiran la boca, menean la cabeza diciendo, se encomendó a Jehová, líbrele él, sálvele, puesto que en él se complacía. Estamos revisando palabras que no solo aplican a este salmo, sino que también aplican a Cristo, allí en la cruz, sufriendo por nuestros pecados y muriendo por los mismos. Y ponerse en el lugar, pues a lo mejor de la expectativa de los hombres que estaban presenciando este tipo de sacrificio, y menear la cabeza, decir que cómo se encomendó a Dios, que Dios lo salve, sin saber ellos que Él es Dios. Y hasta la fecha nos siguen negando una gran parte de esa descendencia. Niegan que Dios, que Cristo es Dios. Como empiezan a burlarse. Y todo eso mientras Él está muriendo. ¿Cuántos de nosotros es simplemente por tener desaprobación de algunos seres cercanos a nosotros, nos sentimos muy mal? Pero no solo es esto, estaba muriendo Cristo por varias personas, incluso de las que se estaban burlando, pero ellos no sabían que iba a pasar eso de la salvación después. Hay que tener cuidado con todo esto. 9. Pero tú eres el que me sacó del vientre, el que me hizo estar confiado desde que estaba a los pechos de mi madre. Sobre ti fui echado desde antes de nacer, desde el vientre de mi madre. Tú eres mi Dios. Hay que tener eso muy en claro. Si dice que desde el vientre de la madre un bebé tiene considerado a Dios, eso nos está dando un punto de favor para evitar el aborto. Dios es Dios también de los fetos o de los seres humanos que se encuentran en el vientre de la madre. No solo el bebé ya a punto de ser parido, sino están hablando también de cualquier indicio de la creación de un ser humano desde el vientre del ser humano, obviamente, desde la madre, obviamente. Entonces, Dios es Dios de todos, incluso de lo que se encuentra en el vientre de las mujeres, hablando de un nuevo ser humano, claro. Y hay que tener cuidado con eso, porque la misma palabra de Dios está diciendo que desde ahí ya son seres humanos. Mucho cuidado con eso también. 11. No te alejes de mí, porque la angustia está cerca, porque no hay quien ayude. Me han rodeado muchos toros, fuertes toros de Basán me han cercado. Abrieron sobre mí su boca como león rapaz y rugiente. Toros y leones. Incluso dicen que un toro muy fortalecido puede vencer a un león. Es cuestión dependiendo de las estadísticas y de la fuerza de una especie o del animal en cuestión más bien. Todo eso
puede tener variaciones, pero ambos animales son tremendamente fuertes. Rodearse de toros o estar en presencia de un león es algo que debe ser tomado con cuidado y con cautela. Y así los problemas nos cercan, nos llenan de limitaciones, nos llenan de esa impotencia, debilidad, cansancio, estrés. Un gran tipo de cuestiones tienen que ver con todo esto. Pero, bueno, continuamos. He sido derramado como aguas y todos mis huesos se descoyuntaron. Mi corazón fue como cera, derritiéndose en medio de mis entrañas. Como un tiesto se secó mi vigor y mi lengua se pegó a mi paladar y me has puesto en el polvo de la muerte. ¿Por qué nos está poniendo Dios en situaciones difíciles? Si estás viviendo en una situación difícil, hay que preguntar por qué Dios nos pone en eso. Y siempre, siempre hay algo bueno detrás de todo. Dios es bueno en realidad. Hay que tenerlo siempre en cuenta porque muchas personas que no creen en Dios y no saben de Dios, es fácil decir, ¿y si Dios existe, por qué se mueren los niños? Y si Dios existe, ¿por qué no me rescata? Pero tú, ¿qué estás haciendo? ¿Tú qué estás haciendo para servirle a Dios? ¿Estás obedeciendo? ¿Estás leyendo su palabra? ¿Estás haciendo las cosas lo mejor que se pueda? Hay que tener mucho cuidado también con eso. 16. Porque perros me han rodeado, me han cercado cuadrilla de malignos, horadaron mis manos y mis pies. Contar puedo todos mis huesos, entre tanto ellos me miran y me observan. Repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. Escuchan cómo aplica a Cristo las partes que estamos hablando, las partes de este capítulo. Muchos años atrás de que Cristo viniera al mundo como ser humano, esto ya estaba escrito. Dice esta parte destacando: repartieron entre sí mis vestidos y sobre mi ropa echaron suertes. ¿Qué quiere decir? Hay diferentes prendas de ese tiempo y del tiempo actual, por ejemplo, que completan un atuendo. Entonces, esas prendas se reparten entre diferentes personas durante el tiempo del sacrificio de Cristo. Pero hay otras prendas que no se pueden repartir porque si se llegaran incluso hasta a romper para dividirlas en otras partes, pues se pueden descoser o deshilachar, o como se pueda decir. Entonces, para tener la pieza completa hay que echar suertes, hay que dejarlo todo al azar. ¿Quién se la queda? Una especie de sorteo. Y eso también hicieron con la vestimenta de Cristo. No solo lo señala aquí en los Salmos, sino que también se cumplió esta palabra en el momento del sacrificio de Cristo en la cruz. Fue un maltrato no solo físico, sino también en otras cuestiones como la parte psicológica. Fue las burlas, el menosprecio, la decepción que mostraba la gente. Todo eso es parte de lo que sufrió Cristo ahí en la cruz. Es un sacrificio de varias cosas. No solo, repito, en la parte física, sino también en la parte psicológica. Fue una humillación prácticamente.
Si Cristo se humilló a sí mismo y pues dio o hizo viable este sacrificio en la cruz, ¿por qué nosotros no podemos ser humildes en cuestiones normales? Siempre queremos, por ejemplo, hablar para destacar más que los demás, para presumir algo, o incluso hay gente que hasta inventa cosas para, pues, para sentirse que está más avanzada que los otros. Si yo tengo, no sé, una tele de 40 pulgadas, llega alguien y dice, yo tengo una de 60, 65. Y entonces, sea verdad o sea mentira, siempre es bueno medir las palabras, porque uno nunca sabe, tarde o temprano, pueden llegar a tener algunas repercusiones en esto. Por ejemplo, cuando sea comprobación de la verdad. A ver, muéstrame esa tele de 65 pulgadas, vamos a ver una película. Y si resulta que nunca hubo una televisión de esa manera, todavía eso puede empeorar las situaciones. No solo estamos mintiendo, sino estamos generando falsas expectativas. Hay que tener cuidado con todo eso. 19. Mas tú, Jehová, no te alejes, fortaleza mía, apresúrate a socorrerme. Libra de la espada mi alma, del poder del perro, mi vida. Sálvame de la boca del león y líbrame de los cuernos de los búfalos. Entonces recordemos, búfalos, león, perros. Está hablando de animales que pueden causar daño en situaciones adversas, algunos como el león para generar alimento por instinto, otros para defenderse, como los perros. Y tenemos situaciones que pueden complicar en diferentes escenarios todo, pero hay que tener siempre cuidado y fe en Dios sobre todo. Cuidado me refiero a la prudencia. 22. Anunciaré tu nombre a mis hermanos, en medio de la congregación te alabaré. Los que temen a Dios, alábenle, glorifíquenle, descendencia toda de Jacob, y témanle ustedes, descendencia toda de Israel. ¿Estamos temiendo a Dios? O más bien estamos temiendo, tenemos temor de Dios. Respeto, reverencia, no es miedo como tal, pero sí es darle la gloria y honra que se merece, el respeto que se merece y saber que Él es todopoderoso, Él todo lo sabe, Él todo lo puede, Él es eterno. Y nosotros, nuestra vida, ¿cuánto dura? 70 años, 80 máximo. Ya quien tiene más de 100 ya presenta un deterioro, salen las noticias porque es algo sorprendente, claro, pero a lo que me refiero es que somos seres finitos y no tenemos que ponernos a pelear ni en contra de nuestro Dios, que Él es eterno y sabe todo, puede todo. 24. Porque no menospreció ni abominó la aflicción del afligido, ni de él escondió su rostro, sino que cuando clamó a él, le oyó. Dios sabe cuándo y cómo atender, pero tenemos también que solicitárselo. Él sabrá si lo hace o no lo hace, pero también tenemos que darle ese reconocimiento, tenemos que buscar cómo hacerle para que Dios esté, pues tengamos esa comunión, vaya. Estamos teniendo esa comunión. ¿Cuándo fue la última vez que oramos, que leímos la palabra, que estamos escuchando una predicación
¿Cuándo fue la última vez aparte de esta ocasión? Hay que tener mucho cuidado con todo eso. 25. De ti será mi alabanza en la gran congregación. Mis votos pagaré delante de los que me temen. Comerán los humildes y serán saciados. Alabarán a Jehová alabarán a Jehová los que le buscan. Vivirá vuestro corazón para siempre. No solo es vida eterna, sino es estar frente a Dios, disfrutar de todo con Dios. No sé, a lo mejor en ese momento, al lado de Dios, podemos preguntar todos nuestros cuestionamientos y Él, si es su voluntad, los responderá. No sé cómo pudiera ser en ese momento, pero es algo muy bonito, muy grato, estar en presencia del Rey de Reyes y del Señor de Señores. Por eso siempre hay que buscar para que se apiade de nosotros y nos dé esa salvación por la que murió en la cruz. Porque Él la da, no la merecemos. Por más que hagamos cosas, nunca la vamos a ganar. Nadie se puede salvar a sí mismo. Solo Cristo salva. Hay que tener también muy pendiente eso. 27. Se acordarán y se volverán a Jehová todos los confines de la tierra, y todas las familias de las naciones adorarán delante de ti, porque de Jehová es el reino, y él regirá las naciones. Dios es el Rey de reyes, de Él es el reino. Él gobierna y dirige las naciones. Hay gente que dice que es el diablo, pero bueno, aquí tenemos en la palabra claro que Dios es quien dirige. Y dice que de todos lados de la tierra van a ir hacia Dios. Entonces, pues hay que imaginar cómo son las cosas, cómo trabaja Dios en diferentes magnitudes, de diferentes maneras se mueve, y esto tiene que ver con la parte de Apocalipsis que dice que primero tiene que predicarse el Evangelio en todo el mundo. 29. Comerán y adorarán todos los poderosos de la tierra, se postrarán delante de él todos los que descienden al polvo, aun el que no puede conservar la vida a su propia alma. Ricos, poderosos, humildes, todos se van a inclinar, postrar a Dios. La posteridad le servirá. Esto será contado de Jehová hasta la postrera generación. Vendrán y anunciarán su justicia. A pueblo no nacido aún anunciarán que Él hizo esto. Todo esto es para gloria y honra de Dios, lo repito, pero en tres partes lo estamos mencionando. Se vive mal, como está en este salmo, se tiene algún mal y se piensa que Dios se apartó de nosotros. Se clama a Dios y se hace memoria de todo el bien que ha hecho, y lo hace el bien si es su voluntad. Hay que tener eso en cuenta, orar, clamar a Dios. Hay que clamar a Dios. Vamos a orar. Muchas gracias, Dios, por permitirnos este momento y ayudarnos a reflexionar con tu palabra. Gracias por todo siempre, por nuestras vidas, por nuestras familias, por nuestros trabajos, por la economía. Gracias por todo lo que haces en nosotros y en los seres queridos. Te pido que nos ayudes a fortalecer la oración, a seguir fortaleciendo la lectura de tu palabra, a ser adoradores en espíritu y en verdad. Bendice y cuida nuestros lugares de trabajo y los que los integren. Bendice la parte económica también, para que ahorremos y no malgastemos los recursos, para que estemos en servicio hacia ti,
todo el tiempo y que cubramos nuestras deudas, que quieran y puedan pagarnos quienes nos deben. Ayúdanos y bendice cada palabra que digamos, cada acción que realicemos, pensamientos, sentimientos, emociones que tengamos, todo nuestro ser. Que todo anhelo y sueño te dé gloria y honra a ti, no por nosotros, sino por ti. Líbranos de todo tipo de males, ocasionados por personas, por gente que nos quiere hacer daño, por nosotros mismos y nuestros pecados e iniquidades, que los dejemos. Líbranos de todo tipo de males por descuidos y distracciones y accidentes, por todo lo que es causas naturales, animales, plantas, todo lo que pueda hacernos daño en la naturaleza. Ayúdanos a mantenernos bien, bríndanos salud frente a todo tipo de enfermedad, líbranos de todo tipo de microorganismos que puedan hacernos daño, enséñanos a cuidar nuestra salud y a cuidar nuestra comunión contigo, la parte espiritual, muy importante. Enséñanos a hacer bien las cosas y toca el corazón de todo niño y adulto, que dejemos todo lo perverso de nosotros y sigamos tus caminos tomando nuestra cruz. Muchas gracias por todo, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén y amén. Que Dios les bendiga y les guarde. Seguimos compartiendo la próxima semana, si Él quiere, su palabra. Hasta luego.